Bueno, paso ahora al punto más complejo, más complicado, más rechazado por algunos que les interesa una propuesta únicamente ético-política de Spinoza, pero que evidentemente no se puede obviar porque es la propuesta final que hace Spinoza, no para todos, sino para todos aquellos que, como él, eligen un modo de vida filosófico. Es decir, dan prioridad al deseo de la verdad. Y esto se ve, está reflejado sobre todo a partir de la proposición 20 de la última parte, de la parte 5 de la ética. Vamos a ver, Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento ya plantea que, a ver, hay una serie de deseos humanos, como el deseo de placer, el deseo de riqueza, el deseo de reconocimiento, que si no son desmesurados, Spinoza de alguna manera comparte, es decir, hay un deseo de reconocimiento, un deseo de placer, sobre todo placer sexual, ¿no? Y un deseo de poder, de riqueza, de disponer de recursos, que si no es excesivo, quiere decir que si no caemos pues en la lujuria o bueno, los derivados, digamos, de lo que sería la gula, la bebida, el exceso, ¿no? Todo esto evidentemente perjudica porque nos encadena, porque hace que estos deseos sean pasiones, adicciones, por ejemplo el deseo de riqueza, que sería como la avaricia, ¿no? Que también sería un deseo excesivo que nos perjudica a nosotros y perjudica a los otros, o como por ejemplo sería la vanidad, como un exceso de deseo de reconocimiento. Pero si estos deseos se mantienen unos límites, nos dan unas satisfacciones que para Spinoza son, en contra de lo que plantea en el estoico, perfectamente recomendables. O sea, pero ¿qué pasa? Que son placeres que son efímeros, que no satisfacen lo que él está buscando. Y lo que él está buscando es algo que va más allá de ella, que sería el deseo de verdad. Que esto sería la forma de vivir propiamente filosófica. Es decir, los que buscan la verdad, los que priorizan la verdad y por tanto los que descartan o por lo menos consideran secundario todos los otros deseos, estos tienen un modo de vida filosófico y su vida verdadera no implica únicamente lo que se presupone o se plantea a todos los ciudadanos que quieren ser mínimamente sabios, que quieren tener una vida mínimamente serena, mínimamente satisfactoria, sino que aquí hay que dar un salto. Y este salto es pasar al tercer grado de conocimiento, pasar de la racionalidad del pensar, de las nociones comunes, a lo que él llama la intuición. Pero la intuición no es una forma, digamos, de razonamiento, aunque podemos hablar de qué es una intención, es una intuición intelectual. Como dice Pierre Radot, es una experiencia unitiva que nos lleva al camino del pensar, diferente de la experiencia mística, aunque pueda conducir, de hecho, a algo similar, como diré ahora, que esto sería pasar a esta intuición, que fijémonos, Spinoza dice que no se comprende, que se experimenta, o sea, la intuición es algo que vemos, algo que experimentamos, y que significa acceder a lo que hay de eterno en nosotros. Es decir, entender nuestra esencia singular, quiere decir no la idea de nuestro cuerpo en términos de duración de este mundo físico que estamos, sino acceder a lo que hay de esencia singular en nosotros, que sería de alguna manera la idea de nuestro cuerpo, o bueno, podemos plantearlo así, o sea, la idea de nuestro ser formal, la idea de nuestra esencia singular, y
cuerpo podemos dejar un cierto interrogante, lo que quiere decir que formaría parte, digamos, del entendimiento divino. Entonces, nosotros nos entendemos en el sentido, nos experimentamos como esencia singular y como partícipes, digamos, del entendimiento divino, por tanto, de lo que sería la potencia de pensar de Dios, que esto evidentemente es muy complejo, no se puede entender, yo de hecho ni lo entiendo ni he llegado a experimentarlo, pero esto es a lo que apunta de hecho Spinoza, y hay que decirlo, ¿no? Sería, yo creo, una experiencia, para entendernos, de no dualidad, de eliminación, digamos, de la diferencia entre sujeto y objeto, ¿no? Y esto, evidentemente, nos lleva a unas ciertas afinidades con todas las vías de la no dualidad, como por ejemplo el budismo, como por ejemplo el Vedanta, como por ejemplo el taoísmo, y incluso la mística judía, la mística cristiana o la mística judaica, ¿no? Pero claro, todo esto quiere decir que hubieron influencias en Spinoza de todas estas tradiciones, ¿no? En principio no, es decir, nosotros sabemos, por lo que se ha reconstruido su biografía, de sus influencias, de su biblioteca, que Spinoza ni siquiera tuvo un conocimiento o un interés profundo, digamos, por lo que sería la mística, no ya digo de autores que de hecho podía tener acceso porque leía en español, ¿no? Como por ejemplo Fray Luis de León o por ejemplo Teresa de Jesús, ni siquiera, digamos, traducciones de lo que sería la mística alemana, ¿no? Por ejemplo, de Eckhart, ¿no? Cristiana. No parece que todo esto tuviera ninguna influencia, ¿eh? Es decir, que lo desconocía, por lo menos las tradiciones de tipo orientales, del hinduismo, de China y todo esto, no consta que Spinoza tuviera ningún interés, ningún conocimiento, y de las otras, en todo caso, muy indirecto, ¿no? Sí lo tuvo de la mística judía. Evidentemente hay toda una influencia del judaísmo importante, que tampoco sabemos exactamente sus límites y que algunos estudiosos de Spinoza, como por ejemplo Diana Sperling, lo ha trabajado en profundidad. Por lo tanto, esta podía ser una vía, pero evidentemente no hay, yo creo, un camino directo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay una propuesta que es la propuesta de vida verdadera más radical, que es este modo de vivir filosófico, que es como un cierto acceso, digamos, a la eternidad, a nuestra esencia singular, y que yo continúo pensando, por mucho que se critique desde muchos aspectos, que tiene relación con una experiencia de no dualidad. De hecho, vamos a ver, algunos estudiosos del Vedanta, por ejemplo Max Muller, que es de los primeros, ya señala la sorprendente coincidencia que hay entre esta vía y la de Spinoza, ¿eh?